Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bueno, si a usted le gusta decir que siga bendiciendo, está bien. Significa que el Señor siempre, sus bendiciones son continuas. Bien, vamos a materia. Vamos a Hebreos capítulo 8 y vamos a leer a partir del verso primero. Hebreos capítulo 8, verso primero dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bien, vamos a dejar la lectura hasta acá y vamos a tratar esta porción leída. Fíjense bien, esto es un continuo de todo lo que el escritor de esta carta está diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bien, vamos a dejar la lectura hasta acá y vamos a tratar esta porción leída. Fíjense bien, esto es un continuo de todo lo que el escritor de esta carta ha estado hablando ya desde el capítulo 7. Todo el capítulo 7 lo ha dedicado para hablar del Señor Jesucristo como el sacerdote, el sumo sacerdote. Y decíamos, el versículo 26, la vez pasada, que le prestáramos la debida atención, dice allí: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Con esto quería decir, este sí que es el que realmente necesitamos. Este sí que nos conviene. Y comienza a enumerar una serie de cualidades que posee nuestro Señor y comienza diciendo santo. Bueno, es bueno que sepamos, hermanos, que al Señor hay una tarea pendiente, hay una tarea permanente, y vamos a seguir aún en la eternidad conociendo más de nuestro Señor. Porque el problema de el cristianismo, los seguidores de Cristo a través de todos los tiempos, no solamente ahora, pero se ha acentuado, es que desconocemos a nuestro Señor. Con esto no quiero decir que no podamos decir algo de Él, pero ya otra vez yo le he dicho, y lo hago de cuando en cuando según el tiempo que yo tenga, le suelo preguntar a la gente, eso que me dan tratado o algo, y me dicen que son creyentes, yo le digo: háblame de tu Señor, háblame. Le doy a entender que yo no soy un creyente. Háblame de tu Señor, dime, háblame. Y usted puede llevarlo con un reloj y ya en 3 minutos ya no tiene nada que decir, ya se le terminó. Con decirle, no, que Él es bueno, no, el Señor, pero no pasa de ahí, porque hay un gran desconocimiento del Señor. Al que usted más conoce, usted más ama. Por ejemplo, los que somos casados, me pongo yo como ejemplo, y está la esposa mía aquí presente, al principio uno como que pelea, ¿te das cuenta? A mí que no me gusta el arroz patado, esa mujer, mi mamá sí no, y ahí viene el problema, ¿verdad? Pero a medida que uno ya tiene cierto tiempo, ya uno sabe que ella no le puede decir eso, porque ahí se pone, entonces no se lo dice. Y ella sabe también, porque uno peleó mucho, que a uno no le gusta la ropa atada. O sea,
nos vamos conociendo y vamos arreglándonos. Vamos arreglándonos, porque entonces... Y el amor va aumentando, aunque usted crea que no. Así pasa con todo. A medida que nosotros vamos conociendo más al Señor, más lo vamos amando. Sobre todas las cosas, porque todas sus cualidades son excelsas. Dice que aquí que Él es santo. Ya hablamos sobre ello, no vamos a seguir. Pero es una característica destacada. El santo nacerá de ti, le dijo Gabriel a María. Santo en el sentido de totalmente limpio, totalmente ajeno al pecado, totalmente apartado para agradar a su Padre. Y además era inocente, ni un pensamiento de maldad le pasaba por su mente. Sin mancha. No hay ser creado que pueda decir, no tengo una mancha. No todos nosotros estamos manchados por el pecado. Pero dijimos que es una característica que debía poseer el Cordero Pascual que iba a ser inmolado. Debía ser sin defecto, un tipo de nuestro Señor. Pero además, dice apartado de los pecadores. Él podía estar en contacto con los pecadores, pero no tenía comunión con ellos. El pecado de ellos no lo afectaba a él. Había claramente una línea divisoria, una frontera entre ellos, pecadores, y él. El Señor, en su oración intercesora, le dijo a su Padre que nosotros íbamos a estar en el mundo, pero no somos del mundo. Por tanto, no lo quites del mundo, pero guárdalos del mal. Es una gran tarea de la iglesia de todos los tiempos, y hoy en día me parece a mí que se ha acentuado cuando una cosa es del mundo y cuando es de Dios. ¿Dónde está la frontera? Y de las cosas del mundo. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría para poder darnos cuenta eso del mundo. Yo no debo, aunque yo estoy en el mundo, nosotros no estamos fuera del mundo, estamos en el mundo, no estamos en una montaña, en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos dejarnos arrastrar por las cosas del mundo, ni tratar de mezclar cosas del mundo con las cosas santas del Señor. Asimismo, era nuestro sumo sacerdote y hecho más sublime que los cielos, más alto, más grandioso que los cielos. Los cielos es algo grandioso. El cielo donde está el Señor, el llamado tercer cielo, debe ser algo verdaderamente asombroso. La verdad es que el anhelo de todo creyente sano debe ser ir al cielo, no sé usted. Ahora, ¿qué vamos nosotros a ver en el cielo? Esas son de las cosas también que leía a un teólogo hablando sobre ello, que ya no se habla en la iglesia hoy día del cielo. Porque los hermanos quieren, no háblame de lo de aquí que yo estoy, en esta candelada. Y como el mundo ha entrado dentro de la iglesia, porque nosotros nos gusta tener mucha gente, hay mucha gente que están ahí que no han nacido de nuevo. Y su interés es terrenal. Yo estoy aquí, pero es porque a ver si el Señor me ayuda. Un dolor de cabeza que me está acabando. O estoy, como uno ofrenda y el Señor les devuelve. Yo voy viendo a ver si me ayuda el Señor. Oren por mí, porque buscando asuntos personales. Y eso hace que los predicadores, para agradar a la gente, hoy vamos a hablar del manejo de las finanzas. Buscando asuntos personales. Y eso hace que los predicadores, para agradar a la gente, hoy vamos a hablar del manejo de las finanzas. Eso es un tema que le gusta a la gente. ¿Cómo le puedes rendir el peso? Oye, a la gente que nos gustan las cosas de aquí y de ahora. Ahora, cuando usted pone, vamos a hablar del cielo esta noche, dos gente. Entonces, desconocemos las realidades maravillosas que hay en el cielo. Pero de las cosas grandes que hay en el cielo, pues no tenemos tiempo para abundar mucho de ello, es que ya no hay el pecado. El pecado no existe. O sea, tiene que ser algo maravilloso, ¿verdad? Porque el problema de nosotros es la lucha con el pecado. Y usted ve que uno está aquí, pero con
gente en otra parte, es el afán, y hay que buscarse su peso. Y el pecado nos abruma. Allá se terminó el pecado. Bueno, todo esto para decirle lo grandioso que es el cielo, pero el Señor es más grande que Él, porque el cielo fue creado por Él. Entonces, el creador es mayor que la creación, evidentemente que sí. ¿Ven? No vamos a continuar, pero para introducir versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El punto principal, fíjate que él mismo lo señala. Por lo tanto, nosotros debemos prestarle la atención debida. El escritor es que dice, el punto principal. Esa palabra, hay traductores, y yo estaba mirando una Biblia que yo tengo allá, la Biblia latinoamericana, que es una versión católica, que traduce esto. Tratemos de resumir lo que hemos dicho. Pero, según lo que saben griego, no es esa la idea. Más bien, lo que él quiere dejar bien en claro es que va a referirse al punto principal, o sea, lo más importante. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice el punto principal, al igual que la versión que usted tiene, Reina Valera 60, y la versión Dios habla hoy dice lo más importante. Dice, el escritor está haciendo más que resumiendo lo que ha dicho sobre Cristo. No está simplemente reuniendo todas las glorias de Cristo como sumo sacerdote. Lo que se quiere decir es que el punto capital es que Cristo es un ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. De esto está a punto de hablar muy particularmente. Entonces, ese punto principal nosotros tenemos que tenerlo bien en mente. Así que subráyelo si usted quiere en su Biblia para que lo tenga bien presente. Cuando usted ve, usted está leyendo algo y lee la Biblia y nota una afirmación como esta, quiere decir el autor, el escritor, que lo que él va a decir es de suma importancia. El punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es uno que encarna en sí mismo todas las glorias de la deidad y todas las perfecciones a su vez de la humanidad. Uno que es todopoderoso e infinitamente tierno en simpatía. ¿Qué le parece esto? Él, como es 100% Dios, encarna las glorias de esa deidad, porque Él es Dios. Él es Dios igual que Dios el Padre. Por lo tanto, Él encarna en sí mismo las glorias inherentes a esa condición de ser Dios. Pero a la vez, todas las perfecciones humanas, porque Él es hombre. Él es 100% hombre. Entonces, como Dios, Él tiene todo el poder, es todopoderoso, pero como hombre que vivió, fue tentado en todas las cosas, aunque sin pecado, Él es tierno en simpatía. Por lo tanto, si usted le cuenta su historia a Él lo va a entender, porque Él pasó por eso. Él pasó por eso. No igual que uno que nunca ha vivido y le dice, mira, vengo. No, yo pasé por esa. Porque él fue un pobre entre los pobres. Recuerdo una vez cuando yo comencé a practicar la medicina en Puerto Plata, que se me aparece al consultorio unas jóvenes y me dicen, doctor, yo quisiera que usted fuera a ver a la abuela de nosotros, a la casa. Yo miré, porque a uno se le hace difícil allá, con tantas cosas que uno tiene. Bueno, pero me hicieron tanto, me hablaron tanto, y que me ganaron el corazón. Yo soy de Puerto Plata, pero la verdad es que no había, aunque había pasado por ahí, no había ido. Bueno, asunto que quiere que
bueno, eso era por aquí, por uno de los barrios marginados. ¿Cuánto es, doctor? Le digo cuánto. El asunto es que cuando voy y veo el estado de pobreza, me dijeron, ¿cuánto es? Digo, no, la verdad es que una cosa es una idea que uno tenga de una persona y otra cosa cuando uno ve la realidad de esta persona. El Señor sabía, porque Él era un hombre y conoce por experiencia la debilidad de nosotros los hombres, por lo tanto Él es simpático. Simpático no quiere decir que cae bien a la gente, sino que simpatía quiere decir ponte tú en el lugar del otro. Entonces Él podía, tenemos tal sumo sacerdote. Él conoce todas nuestras necesidades y siente con nosotros nuestro sufrimiento. Él sabe, porque Él lo padeció. Pero Él tiene el poder, porque es Dios, para socorrernos y sostenernos y consolarnos en nuestras aflicciones y llevarnos a través de ellas. No solamente como pasa muchas veces, ay sí, y lloran contigo, pero no puedo hacer más nada. No, Él tiene todo el poder. Por lo tanto, tal sumo sacerdote nos convenía. 100% Dios tiene todo el poder, pero también 100% hombre conoce. Tal sumo sacerdote, el cual se sentó. Y son frases que usted debe pararse ahí y decir, ¿qué me quiere decir eso con que se sentó? Esta expresión se sentó es una expresión que está en lo que en el idioma original se llama tiempo auristo y habla de una acción pasada y completada, una acción efectiva. Es una declaración que apunta al trabajo terminado de nuestro gran sumo sacerdote. Ya Él terminó. Él hizo una obra perfecta y terminó. Ahora, cuando uno lo compara esto con lo que es el sacerdocio arónico, se dará cuenta que Aarón y sus seguidores nunca terminaron su obra. Por lo tanto, nunca se sentaron. Porque, entre otras cosas, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo había silla. Ellos hacían su obra de pie porque su obra nunca terminaba. Vamos a ver en el capítulo 10, versículo 11 de este mismo carta de Hebreos, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Le gusta subrayar su Biblia? Pásele ahí una rayita. Ustedes ven, nunca y siempre son, como yo le he dicho, palabras muy importantes. Ahí una rayita. Ustedes ven, nunca y siempre son, como yo le he dicho, palabras muy importantes y son declaraciones contundentes, definitivas, absolutas. Esos sacrificios nunca podían quitar el pecado. Por lo tanto, todos los sacerdotes permanecen diariamente ministrando. Eso está en el tiempo presente y da la idea de que ministrando continuamente, y ofreciendo. Ese verbo también está en el tiempo presente y podía también conllevar la idea de continuamente, una y otra vez los mismos sacrificios. Pero mi hermano, qué bueno saber que el Señor Jesucristo, nuestro sacerdote, se sentó. Su obra está terminada. Ahora, la otra pregunta, ¿y dónde se sentó? Dice aquí, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué significa a la diestra? O sea, a la mano derecha. ¿Qué es lo que quiere dejar con esto? La mano derecha en la Biblia conlleva la idea de el lugar de honor y el lugar de majestad, pero también el lugar de afecto. A la mano derecha se sentaba alguien del rey
a cual él tenía mucho afecto. Entonces, no solamente es un lugar de honor. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿qué pasó luego? Ascendió. ¿Y qué pasó luego que ascendió? Se sentó. ¿A dónde? A la diestra de Dios el Padre. Ahí Él está. Entonces es un lugar de alto honor y de alta majestad, pero un lugar de afecto. Ahora, ¿qué función, entre otras, hace Él a la diestra de Dios el Padre? ¿Qué hace Él allá? Intercede por nosotros. Cuando uno le dice a los hermanos, hermano, hay elecciones en República Dominicana, la Biblia nos manda a orar, pero no solamente en las elecciones, sino es un mandamiento que dice, exhorto a todos los hombres que hagan oraciones, rogativas, peticiones. ¿Qué más? Acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres. ¿Y por quién más? Y por los que están en eminencia. O sea, hay que orar por los que están en eminencia. ¿Quiénes son los que están en eminencia? El presidente, ¿quién más? El gobernador de Puerto Plata y el síndico. ¿Usted no ora por él? Pero aquí viene lo otro. Yo lo oigo a ustedes diciendo muchas cosas. ¿Verdad? Usted está orando de corazón por el síndico. O es una formalidad. No, ayuda al síndico. Usted lo está haciendo. El Señor lo ve del corazón. Entonces nosotros tenemos que orar de corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? O es una formalidad. No, ayuda al síndico. Usted lo está haciendo. El Señor lo ve del corazón. Entonces nosotros tenemos que orar de corazón. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Porque fíjense, no en todos los lugares del mundo, por ejemplo, y yo siempre he retado que me diga alguien que yo soy de tal o cual partido, nadie me ha visto nunca. Digo yo, antes sí. Pero la idea es, no en muchos lugares del mundo podemos tener esta reunión tranquila, nadie nos está vigilando ni nos está impidiendo. Entonces, bueno, hay que darle gracias al Señor que podamos seguir y pedirle que podamos seguir viviendo tranquilos, porque Él es que quita y pone reyes y que nos mande gobernantes buenos. Sí, eso estamos. Adiós. Porque yo no voy a decir, qué bueno. No, Él no es bueno. Pero el Señor es que trabaja en el corazón. Entonces, Él está sentado a la diestra intercediendo por nosotros. Por lo tanto, lo que uno le pide al Padre, fíjense que la oración comienza, Padre amado, ¿verdad? La oración está dirigida al Padre. ¿O no es así? Entonces, ¿cómo terminamos la oración? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo no me presento al Padre con el pecho abierto, no, yo llevo una gente que, oye, ayúdame con el presidente, tú sabes que... Pero Él está sentado allá, nada más y nada menos que a la diestra, el lugar de honor, el lugar de majestad, pero el lugar de afecto. El Padre sí lo quiere, un pecador muy desatinado. Entonces, Él hace esa función. Y Él está sentado, dice, a la diestra del trono en la majestad en el cielo. Majestad es una palabra que en el original es megalosume. Mega siempre en el griego es grande. Usted que, un megalómano, que tiene el ego es grande. Bueno, los médicos utilizamos ese término. Un megalómano es un hombre que no cabe aquí su ego. Y me acuerdo una vez una prima mía que es inteligente. Bueno, prima mía. Bueno, el asunto que una vez la llevo yo en unas construcciones que estamos haciendo, ella es ingeniera, y le digo yo, vamos a ver esta construcción de un amigo. Y ella entra. Y me dice, ¿dónde está la habitación principal? Está en una construcción, no hay nadie. Y digo, esta parece ser una cosa.
Dice, así como tú esa habitación, así debe tener el ego ese hombre. Bueno, ególatra, ¿verdad? Un megaloma, ¿no? De la mega, grande. Entonces, majestad habla de un estado de prominencia, de grandeza, de preeminencia. En este contexto, por ejemplo, majestad es el nombre de Dios. Por eso, usted puede ver que en su Biblia que usted tiene, esa versión está con mayúscula, porque se está refiriendo con ese término majestad a Dios mismo. Ese era uno de los nombres favoritos de Juan Calvino para referirse a Dios, como majestad. Ese era uno de los nombres favoritos de Juan Calvino para referirse a Dios, como majestad. Él es majestad. Ese artículo, fíjense que dice la majestad, de la majestad. Ese artículo la, que está ahí, está ahí para subrayar que no se trata de cualquier majestad o de la majestad en sentido general, sino de la majestad específica, del majestuoso mismo, del gran Dios omnipotente y soberano sobre todas las cosas, sobre todos los pueblos y sobre todos los tiempos. Esa es la idea que conlleva la palabra allí, majestad. Entonces, Él no está sentado en cualquier lugar, sino a la diestra de la majestad, el que tiene el dominio de todas las cosas. Por lo tanto, ese sumo sacerdote nos conviene, ¿sí o no? Versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ministro. Te han oído, la palabra le es familiar, ¿verdad? Ministro. Ahora bien, ¿de dónde viene el término ministro? Fíjense bien, viene de una palabra griega, leitorgos, que está compuesta de leitos, que significa, o sea, viene leitos de laos, y laos en el griego significa gente, y de ergon, que significa trabajo. Literalmente, ministro significa un trabajador de la gente. El griego clásico, los leitorgos, especialmente, eran personas que desempeñaban funciones públicas u obras de uso público. Por lo tanto, conlleva la idea de un servidor público, un ministrador, un ministro. Ahora, fíjense bien, era uno que estaba haciendo la función de servir a la gente. Pero los hombres somos hombres muy desequilibrados, egocéntricos, y del ministro, que es uno que sirve a la gente, tenemos el ministro hoy, que es uno que la gente tiene que irle a servir a él, porque entonces el ministro cree que él está alto, pero usted es lo que tiene que servir. Entonces dice aquí que el Señor Jesucristo fue ministro del santuario. La idea de santuario conlleva la idea de que, o la palabra santuario conlleva la idea de algo que se pone aparte, que se separa y santifica. Porque la palabra santificar significa poner aparte para el uso, naturalmente, del Señor. Entonces, todo lo que se aparta, todo lo que se santifica está ordenado para un propósito especial, y en el contexto de que está hablando acá, se refiere al lugar santo donde está Dios. Es ministro del santuario, el lugar santo donde está Dios. Esto aquí es un santuario ahora mismo. ¿Sí? No está Dios aquí. Es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Con ese aire acondicionado y cualquiera. Tú te notas en esto aquí. Y el Señor aquí, que ve el corazón. No sé. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Mi mamá me enseñó de muchacho. Una cosa de la que me enseñó. Decía, mira, usted tiene sueño, acuérdese antes de venir a la iglesia para que le quite el sueño. Y por lo tanto, yo no sé si andando el tiempo me pase. Mi mamá murió de 98 años y me dijo que yo nunca la vi durmiendo en la iglesia. Yo espero tampoco que usted me vea
Si usted me ve con los ojos cerrados, estoy llorando, ¿eh? Ahora bien, fíjense bien que dice del santuario, pero del verdadero santuario. Y la palabra verdadero es la palabra aletinos. Vaya, me excusan, pero la idea es cuando uno va a la etimología, a mí me gusta, me gusta entrar al significado de las palabras. Esta palabra viene de aletes, que significa verdadero. Es alguien que no puede mentir, porque está compuesto de la palabra a, y la palabra a en griego es sin, y la palabra leto o lantano para ocultar. O sea, no, es algo que no está oculto, es algo que está a la vista. Se refiere a palabras que se ajustan a los hechos y por lo tanto son verdaderas, correctas y confiables. Es el verdadero santuario. El problema del mundo en general y de nuestro país en particular es que hay una crisis en general y de nuestro país en particular es que hay una crisis de la verdad. Yo le decía a mi esposa, oye, leí un artículo, yo soy un lector de periódicos, de los viejos, o sea, me gusta leer no digo que una cuestión, no, yo lo compro para leerlo. Entonces, me han dicho, muchachos, te voy a ensuciar las manos, ya a eso, ¿no? Entonces yo lo agarro, lo leo y le paso yo no subrayo la Biblia, pero así el periódico, el libro lo subrayo. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, primera vez que yo leo un artículo como este, es un intelectual dominicano, muy respetado. Digo, dime qué te llama la atención. Y no le dije nada. Bueno, ya dio en el clavo, me dijo, yo no sé si lo que él dice es verdad o es mentira. Entonces yo le dije, sí, eso es. Estamos viviendo una época que tú no sabes qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Y le adelanto algo. ¿Quién fue que le puso la copazón en la Junta Central Electoral? Nadie va a saber nunca. ¿Por qué? Porque aunque digan que es Pedro, hay un grupo que dice, no, eso Pedro no puede ser porque Pedro es un infeliz. Y otros van a decir, sí, fue Pedro. Y nadie va a llegar a nada. Porque no es el problema ese, es que no se sabe en la época actual qué es la verdad. Hay una crisis de la verdad. Ese es el problema del mundo. Tú me estás hablando, pues yo estoy diciendo, ¿será eso verdad? Entonces, no le creemos a nadie. Por eso, entre otras cosas, a nosotros nos salen las elecciones tan caras, porque hay que buscar un guardia, ¿verdad? Para ese hay que ponerle otro, para que lo vigile. Y a ese otro. Entonces, al otro también. Y después no le creemos a ninguno. Pero qué bueno que tenemos la verdad. Y estamos en la verdad. Ministro del santuario, dice, y de aquel verdadero tabernáculo. Tabernáculo es una palabra también importante que nosotros debemos prestarle la atención debida. Tabernáculo habla de una tienda, ¿verdad? De una caseta, de una cabaña. Pero la idea de ella es que allí está muy particularmente lo que Dios había revelado, el deseo de él estar en medio de su pueblo. En el tabernáculo, todo el pueblo entendía, porque así se lo reveló el Señor, de que él iba a estar allí. Y ese conlleva la idea de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pasó luego posteriormente con el templo. El templo tenía un lugar donde moraba Dios. Pero ya no tenemos templo. Pero tenemos la iglesia. Y en la iglesia, cuando la iglesia se reúne, es un momento muy especial, porque el Señor prometió que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué va a pasar? Yo estoy ahí en medio. Entonces, Él mora hoy en la iglesia. Siempre detrás de esto está la manifestación de la gracia. Porque Dios es que toma la iniciativa de buscar la intimidad del pecador. Él es que quiere estar en medio
nuestro. A Él le gusta estar en medio de su pueblo. Pero ese tabernáculo sabemos que no era más que una sombra de lo que realmente había de venir. Versículo 3 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todo, oiga bien, todo es todo, no hay otra cosa. Todo sumo sacerdote está constituido. ¿Qué es lo que significa esa palabra? Pensá, un conocedor, un erudito de griego, comenta que el significado principal de la palabra constituido, katistemi, es establecer. Se usa en griego clásico para llevar a un lugar como un barco, llevarlo a la tierra, o un hombre a un lugar o una persona. Por lo tanto, viene el significado de establecer o declarar o mostrar o constituir. Todo sumo sacerdote está constituido, está haciendo una función allí de presentar ofrendas y sacrificios. Recuerden que ya no hay sacerdotes en el sentido de una clase especial apartada para ello. Con el establecimiento de la iglesia, como lo señala el apóstol Pedro, entre otros, todos somos sacerdotes. Ese concepto bíblico se perdió andando el tiempo y llegó un momento en que la iglesia dijo: no, espérate, no todos. Y constituyó una clase especial de sacerdotes. Ustedes, por ejemplo, la iglesia católica, apostólica y romana tiene ese concepto. Usted no puede presentarse directamente ante Dios. Tiene que ser a través de un sacerdote. Por eso, si usted se va a confesar, ¿dónde usted va? En una iglesia católica. Al confesionario, que está el sacerdote ahí para que él interceda por usted. Pero la Biblia enseñó, y nuestros hermanos retomaron esa idea que se había perdido, de que acá todos somos sacerdotes delante de Dios. Por lo tanto, podemos ir sin ningún intermediario directamente a Él. Ahora, ¿qué hacemos como sacerdotes? Presentar ofrendas y sacrificios. Ofrenda es un término general que cubre todos los tipos de ofrendas que se presentan a Dios. Por ejemplo, nosotros estuvimos celebrando el partimiento del pan y vimos que, entre otras cosas, cualquier hermano puede tomar participación. No hay una clase especial para eso. El hermano que previamente se ha autoexaminado, ha confesado sus pecados, se ha preparado, puede tomar participación aquí. Y ese hermano hace esa función de un sacerdote. Porque un sacerdote, como hemos dicho, es uno que habla en nombre del pueblo a Dios. Él está orando en nombre mío, en nombre suyo, en nombre de toda la congregación. Está haciendo una función sacerdotal. Ahora bien, él está presentando estamos para presentar ofrenda, como dice aquí, y sacrificio. La ofrenda habla de todo tipo de ofrendas que se presentan a Dios. Llega el momento en que usted se le pasa la bolsa, por ejemplo, para la ofrenda, y usted participa de esa manera también con sus ofrendas, ¿verdad? Sacrificio, por el otro lado, habla conlleva la idea de inmolar un animal. O sea, tiene que haber un sacrificio. Por eso nosotros presentamos a Dios el Padre, cuando venimos y meditamos en Él, oramos, hablamos del Señor, de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que fue inmolado. Por lo tanto, muy particularmente es el objeto de adoración y es lo que nosotros, el sacrificio que presentamos delante de Dios el Padre, y de esa manera estamos nosotros haciendo una obra de sacerdocio.
Ahora, cuidado, y termino con esto, que ya me fue el tiempo, con lo que sucede con la misa. La misa es algo que no tiene ningún asidero bíblico y contradice incluso las doctrinas capitales de la palabra. Porque en la misa el sacerdote entiende de la palabra. Porque en la misa el sacerdote entiende, y esa es la idea de la teología católica, apostólica y romana, que en ese momento se está produciendo un sacrificio. Entonces, es como si usted volviera a sacrificar al Señor, cuando ya nosotros sabemos que Él hizo una obra una vez y para siempre. Por lo tanto, nosotros no venimos a volver a sacrificar al Señor porque ya lo hizo. Entonces, nosotros venimos a conmemorar. Fíjate que todo tiene un acto simbólico. Tanto la copa como el pan son un símbolo, no una realidad. O sea, no es lo que se conoce como la transubstanciación, que en ese momento ese es el verdadero cuerpo del Señor. Cuando usted le da una hostia, ese es el verdadero cuerpo del Señor que usted está tomando. No puede ser, ¿verdad? Eso va en contrario a lo que es la analogía de la fe y lo que enseña la palabra. Ahora bien, cuando usted participa del pan, un momento sumamente conmovedor debe ser y solemne, nosotros lo que estamos simbólicamente recordando el cuerpo del Señor a través de ese pan. Pero bajo ningún concepto entendemos que el Señor está en ese cuerpo, de ninguna manera. Y lo mismo pasa con el vino. Y también, como le presentamos al Señor, a Dios el Padre, porque ese sacrificio sí que le agrada a Él, porque es el antitipo de lo que era el holocausto. Esa es la ofrenda enteramente entregada al Señor para olor grato. Y aprovecho a decirle, fíjense que ese culto no es para venir a predicar el evangelio a nadie, ni a edificarlo como yo estoy haciendo, porque es enteramente para el Señor, de principio a fin. Bueno, seguiremos, Dios mediante, el próximo, si el Señor así lo permite, el próximo miércoles, hablando de la interesante función del Señor como sacerdote, su sacerdocio muy superior al sacerdocio arónico. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de presentarnos delante de ti y te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la obra de Jesucristo, tu Hijo en la cruz. Gracias porque Él allí pagó de una vez y por todas el precio de nuestra salvación, de nuestro rescate. Y ya nosotros no tenemos más nada que hacer, Él lo hizo todo. Ya nosotros, con la fe puesta en Él, sabemos que hemos pasado de muerte a vida eterna. Ahora, Padre, ayúdanos a vivir obedeciéndote, sabiendo que tú eres nuestro amo, de que no tenemos voluntad propia, sino que debemos hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos en nuestra vida diaria a ser fieles. Pedimos tu guía en todo, tu ayuda. Queremos pedirte también